El presidente Alberto Fernández en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina y las referencias, el cuidado de la industria nacional, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el plan económico que está proponiendo el gobierno nacional. Para hablar de todo esto y un poco más, estamos con Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Vero? Sí, un discurso muy completo, con varias aristas. Un discurso, la primera es que escuchamos a un presidente Alberto Fernández con un discurso armado, preparado, leído, con mucho contenido, algunos de los que mencionaste, inclusive habló de la cuestión ambiental y otras cuestiones que tienen que ver con un desarrollo y crecimiento económico en lo que él mismo señaló como la segunda etapa de su gobierno. Digamos, él marcó esa diferencia y el tipo de modelo industrial que se busca y se pretende, ¿no? Hizo una propuesta muy concreta a todas las autoridades de la Unión Industrial, donde seguramente el perfil que mantienen algunos de esas autoridades no es lo mismo que él planteó, ¿no? Una industria inclusiva, una industria con posibilidades para todo, una defensa de la industria nacional, nunca más volver a las importaciones indiscriminadas, que fue el primero, y yo no sé si no fue el único aplauso con el que se lo interrumpió, cuando dijo que nunca más una importación indiscriminada que destruya la industria. Que va en contrario, obviamente, de un proyecto de industria nacional. Ahora, habló también del Fondo Monetario Internacional en una circunstancia clave, porque está viajando la misión argentina, y pidió revisar el préstamo y las condiciones de pago que acordó en su momento el gobierno de Macri. Fue una novedad esto que dijo Vero, porque la primera vez que hace referencia a eso el presidente de la Nación, dijo, antes de firmar el nuevo acuerdo, tenemos que cerrar una etapa, y en esto le hemos pedido al Fondo Monetario que haga su propio análisis, no hablo de autocrítica, pero dijo que haga su propio análisis sobre el fallido acuerdo stand-by que hizo con Argentina, y bueno, y ahí se refirió a todas las consecuencias que tuvo. Desde el punto de vista argentino, le pide al fondo que haga su propio análisis de lo que significó ese acuerdo, que no resolvió ninguna de las cuestiones de inestabilidad económica, que mencionó... Sí, habló de hacerse cargo de las deudas también, de afrontar en todo caso la negociación. Pero un planteo muy directo a este pedido que desconocemos qué respuesta tuvo de parte del Fondo Monetario Internacional cuando se le está pidiendo una cuestión así, que hasta ahora el fondo no ha asumido nunca este tipo de responsabilidades. Aparentemente ahora habría algún indicio de un informe que estaría por aparecer del Fondo Monetario Internacional en el que se estaría trabajando. Es probable. Y sería, la verdad que sería un elemento importante dentro de la negociación, por lo menos desde el punto de vista como señal con respecto a lo que significó ese acuerdo y el inicio de una nueva etapa que debe ser absolutamente diferente. Si te parece, compartimos parte del discurso del presidente Alberto Fernández en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Debemos resolver el enorme problema de la deuda externa. El año pasado logramos una reestructuración exitosa de la deuda con los acreedores privados que le permitió al país ahorrar más de 37.000 millones de dólares. Ahora estamos dialogando con el Fondo Monetario Internacional para resolver la deuda que aún mantenemos con ese organismo. Todos ustedes saben que el préstamo otorgado a la Argentina en 2018, para que entiendan su magnitud, es equivalente a toda la ayuda que ese organismo dio al mundo para sobrellevar los daños causados por la pandemia. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Necesitamos que el Fondo Monetario haga eso. Tengamos en cuenta la audiencia también, ¿no? Ante la cual hablaba el presidente Alberto Fernández. En este caso, hacíamos referencia al Fondo Monetario Internacional, a la industria nacional, pero también en el fondo de todo esto aparecen la inflación y los precios. Sí, hubo una referencia también muy explícita en la inflación, en términos de me preocupa la inflación, me preocupa el aumento de los precios, el aumento de los alimentos, conozco los problemas que hay con algunos insumos, nos vamos a ocupar de todo ello, pero vamos a ser inflexibles con los pícaros que se aprovechan de esto para tener ganancias extraordinarias. Al lado de él estaba sentado Daniel Funes de Rioja, que no solo es titular de la UIA, sino que es titular de COPAL, la coordinadora de
las distintas cámaras de la industria alimenticia, ¿no? Digamos, mensaje también para los industriales de la alimentación. Este es un punto serio en el cual marcó el presidente todos los desequilibrios que genera esto y sobre todo los inconvenientes que hay por la inflación para que tengamos una redistribución un poco más justa y que el salario de un trabajador le rinda y todos los meses le rinda lo mismo y no cada vez menos, ¿no? Y también tengamos en cuenta el control de precios, la resistencia, aquellas versiones en su momento de posible desabastecimiento que finalmente no se concretó. Sí. Y también es cierto que las empresas alimenticias siempre ponen alguna resistencia cuando hay algún tipo de regulación, ¿no? Sí. El contexto de todo esto no hizo mención a estas políticas explícitamente definiéndose por una o por otra. Pero el contexto de todo esto, recordemos, hubo una serie de negociaciones, una serie de acuerdos con distintas ramas de la industria y en general con toda la industria, inclusive la agroindustria. Los resultados, la verdad que fueron muy pobres porque tuvimos años de muchísima inflación, más allá de los acuerdos. Finalmente, en este último periodo, el congelamiento que también está muy cuestionado y provocando muchos ruidos el tema del congelamiento, ¿no? Veamos qué opinaba entonces Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina. A la Unión Industrial Argentina no la anima un espíritu de ninguna manera de confrontación, sino de construcción. Y creemos que además que estamos en un punto de inflexión como país, después de una pandemia terrible y de una historia compleja que tiene el país desde el punto de vista productivo, creemos que podemos aprovechar una ventana de oportunidad en el mundo y que la industria tiene un rol muy importante a jugar en y obviamente queremos que se escuche nuestra voz. Nosotros creemos que hay que llegar a un acuerdo con el fondo. Ahora, la forma del acuerdo, eso lo decide el gobierno, son cosas muy complejas que no nos corresponde interferir en ello, cada uno podrá tener incluso su opinión, pero en todo caso, nosotros lo que decimos es, necesitamos que el problema de la deuda externa se resuelva, porque como país necesitamos. ¿Para qué? Para tener acceso a los mercados internacionales de crédito. ¿Para qué? Para comprar maquinaria, para comprar equipos, para poder tener insumos. Ahora, para abrir más oportunidades a la Argentina. Ahora, ¿cómo lo hace? Eso lo decide el gobierno, no nosotros. Y en este contexto, la sorpresa, el alejamiento de Débora Giorgi de la Secretaría de Comercio. Se había hecho cargo de la Subsecretaría de Comercio hace poco menos de 2 meses. Sí, poco después de la llegada de Roberto Feletti. Recordemos que es una profesional que estuvo trabajando con Roberto Feletti en la Municipalidad de La Matanza. Exacto. Y ahora había llegado prácticamente como su segunda. Bueno, fue ministra de Industria de Cristina Fernández de Kirchner. Y de Energía también en su momento, ¿te acordás? Sí. El tema es que algunos dicen, bueno, tenía bajo perfil a nivel de medios de comunicación. Tenía un muy alto perfil en las reuniones con empresarios. Cualquiera de las cámaras que ha participado en las reuniones sabe que tenía una participación muy activa en esas reuniones, Débora Giorgi. De hecho, repito, era la persona absolutamente de confianza de Roberto Feletti. Jamás se terminó de resolver su designación. Nunca se firmó esa designación. Por lo tanto, hubo una situación de no soportar esa situación de indefinición y por eso ayer Giorgi decide su renuncia, pero ante una situación en la cual evidentemente era resistida por algunos sectores. Raúl, seguimos en un ratito. ¿Cómo no? Ahora